El jacobiano de la transformación. Si bien hemos visto que a partir de un sistema de coordenadas curvilíneas se pueden obtener dos bases de vectores, la base de los vectores tangentes y la base de los vectores normales, para poder representar una función vectorial referida a esas bases, es necesario saber si los vectores de estas bases son linealmente independientes. Y para verificar eso, vamos a hacer el siguiente planteamiento. Habíamos presentado la base de los vectores tangentes, que era la derivada parcial de r con respecto de u, un elemento, el otro, derivada parcial de r con respecto de v, y mi tercer elemento, derivada parcial de r con respecto de w. Y la otra base, que es la base de vectores normales. Y aquí las definimos como el conjunto C, gradiente de U, gradiente de V y gradiente de W. Y el de vectores tangentes como la base B. Como estamos en el espacio vectorial de funciones vectoriales definidas en el espacio con tres componentes, independientemente de la base que se esté utilizando para referir a las funciones, como tengo vectores tangentes o vectores normales, es necesario identificar si los tres vectores son linealmente independientes. Y para ello, lo que tenemos que averiguar es si el triple producto escalar de estos vectores es distinto de cero. Si el resultado es cero, significa que uno de los elementos es una combinación lineal de los otros dos. Esto es en el caso de los vectores tangentes. Para el caso de los vectores normales, pues bueno, también podemos plantear el triple producto escalar y verificar que esto sea distinto de cero. Si nos acordamos de geometría analítica y tomábamos tres vectores y verificábamos que su triple producto escalar era distinto de cero, o calculábamos el triple producto escalar de tres vectores, una forma de representarlo, es más, si se desarrolla ese triple producto escalar, podíamos llegar a la conclusión de que el triple producto escalar se puede calcular de la siguiente forma. La derivada parcial de r con respecto de u, si yo lo escribo como un vector de coordenadas referido a las coordenadas cartesianas, tendría entonces derivada parcial de x con respecto de u, derivada parcial de y con respecto de u, derivada parcial de z con respecto de u. Este sería mi vector de coordenadas de la derivada parcial de r con respecto de u. La derivada parcial de r con respecto de v es derivada parcial de x con respecto de v, derivada parcial de y con respecto de v y derivada parcial de z con respecto de v. Y finalmente, el vector de coordenadas de la derivada parcial de r con respecto de w
tendría estas componentes. Y el determinante de este arreglo es justamente ese triple producto escalar, que aquí nosotros definiremos como el jacobiano de las funciones x, y, z respecto de sus variables u, v y w. De tal manera que si este jacobiano es distinto de cero, asegura que la transformación existe. Y de hecho, existe la inversa de la transformación. Si los tres vectores son linealmente independientes, este jacobiano es distinto de cero. Pero desde el punto de vista del álgebra lineal, podemos pensar nosotros en un cambio de base. Voy a empezar definiendo la base A, que es la base de los vectores de las coordenadas cartesianas, los vectores I, J, K. Y voy a definir aquí a la base B, que van a ser los vectores tangentes. Si yo quiero hacer un cambio de base, necesito plantear la matriz de transición. Y aquí voy a proponer una función f que yo necesito representar como combinación lineal referida a la base B, es decir, el vector de coordenadas del vector f referida a la base B es la matriz de transición de A a B por el vector de coordenadas del vector f referido a la base A. Si lo quiero representar al revés, es decir, el vector de coordenadas del vector f referido a la base A, se obtiene multiplicando la matriz de transición de la base B a la base A multiplicada por el vector de coordenadas del vector f referido a la base B. Este es concepto de álgebra lineal. Y de acuerdo a lo que nosotros sabemos de los vectores tangente, podemos obtener la matriz de transición de la base B a la base A. Matriz de transición de la base B a la base A va a ser derivada parcial de x con respecto de u, derivada parcial de y con respecto de u, derivada parcial de z con respecto de u. Después, derivada parcial de x con respecto de v, derivada parcial de y con respecto de v, y finalmente derivada parcial de z con respecto de v. Este segundo vector de coordenadas que anoté dentro de la matriz de transición es el vector de coordenadas del segundo elemento de la base B referida a las coordenadas cartesianas. Y finalmente, mi tercer elemento de la base B, que es la derivada parcial de R con respecto a W, referida a la base A, sería la derivada parcial de X con respecto a W, derivada parcial de Y con respecto de W, derivada parcial de Z con respecto a W.
¿Alguien me puede identificar quién es esta matriz de transición? No es el jacobiano como tal, porque el jacobiano es un determinante. En todo caso, la notación más conveniente sería la de la matriz jacobiana de las funciones x, y, z respecto a las variables u, v y w. Esa sería la matriz jacobiana, que para los fines que nosotros estamos buscando es precisamente la matriz de transición de B a A. Para que exista la inversa de esta matriz, que sería la matriz de transición de A a B, el determinante de esta matriz, es decir, el jacobiano de las funciones x, y, z respecto a sus variables u, v y w, debe ser distinto de cero. Y como sabemos que este jacobiano es distinto de cero, entonces podemos obtener la matriz inversa. Tengo entonces que la matriz matriz de transición de A a B premultiplicada por la matriz de transición de B a A debe ser la identidad. La matriz de transición de A a B es igual a... Aquí antes de anotar los elementos de esta matriz de transición, quiero que observen lo siguiente. La matriz de transición de B a A tengo como vectores de coordenadas a las derivadas parciales de R con respecto de U, es decir, tengo a los vectores tangentes. Si yo sé que la base dual de estos vectores tangentes son los vectores normales, porque cumplen con la propiedad que vimos justamente la clase pasada, significa que la matriz inversa, es decir, la matriz de transición de A a B, debe contener a las componentes de los vectores normales, pero no como vector de coordenadas, sino como renglón. Entonces, el gradiente de U tiene por componentes derivada parcial de U con respecto de X, derivada parcial de U con respecto de Y, derivada parcial de U con respecto de Z. Estos tres elementos que acabo de anotar son las componentes del gradiente de U. Entonces, con todo rigor, aquí hablaría de el vector de coordenadas del gradiente de U referido a las coordenadas cartesianas, es decir, a la base A, transpuesto. Voy a hacer lo mismo con el gradiente de V. Lo voy a colocar como vector de coordenadas transpuesto. Y el gradiente pues, son las derivadas parciales con respecto de x, y, z de la función. Y finalmente, el gradiente de W como vector de coordenadas transpuesto. Entonces, tendría yo justamente esta matriz de transición. Si yo hago el producto matricial, puedo demostrar que ese producto de matrices es igual a la matriz identidad. Y es la que nosotros definimos aquí, justo aquí. De alguna manera va involucrada ahí. Porque cuando ustedes toman este renglón y lo multiplican por esta columna,
es el gradiente de u, producto punto, derivada parcial de r con respecto de u. Y eso vale 1. El gradiente de u, producto punto, la derivada parcial de r con respecto de v, 0. Gradiente de u, derivada parcial, producto punto, derivada parcial de r con respecto de w, y eso también vale 0. Y así puedo seguir con lo demás. Esta matriz es la inversa. Y para que exista esta inversa, el determinante de esta matriz debe ser distinto de 0. Y si existe este determinante, existe la transformación, y por lo tanto puedo plantear un cambio de base como ustedes lo conocen de álgebra lineal, con esas operaciones. ¿Qué necesito hacer? Pues bueno, sustituir las ecuaciones de transformación, plantear la expresión que yo necesito o que yo necesite para el cambio de base, ya sea de la base A a la base B o de la base B a la base A, y tendría la representación de la función vectorial en el sistema de coordenadas que yo esté buscando. Esta sería la forma en que nosotros transformaríamos una función vectorial dada en coordenadas cartesianas a la función vectorial expresada en coordenadas curvilíneas. Si lo quiero hacer al revés, necesito las ecuaciones de transformación inversa, y las ecuaciones de transformación inversa existen porque el jacobiano de la transformación es distinto de 0. Y entonces lo haríamos al revés. Sustituimos las ecuaciones de transformación de u, v y w que dependen de x, y, z, y hacemos el cambio de base a coordenadas cartesianas. Los dos vectores son iguales, son el mismo vector. No es que sean diferentes, simplemente estamos representando a la función vectorial referida a las coordenadas cartesianas y a esa misma función vectorial referida a las coordenadas curvilíneas.